Buenos días, profesora. Buenos días, compañeros. A continuación, el grupo número 3 va a presentar su planificación microcurricular trimestral. En nuestra planificación vamos a encontrar los datos informativos de la institución educativa, además del docente que elabora la planificación, el curso o grado, que en este caso vamos a asignarlo a segundo de educación general básica, en la asignatura de matemáticas, la fecha de vigencia, y como objetivo de aprendizaje nosotros tenemos que los estudiantes identifiquen diferentes figuras, en este caso triángulos, cuadrados, rectángulos y círculos, y aplicar este conocimiento en actividades prácticas que favorezcan la observación y la reflexión del estudiante. Además, de esto, nosotros tenemos en nuestra destreza con criterio de desempeño identificar formas triangulares en cuerpos geométricos del entorno y modelos geométricos. En los indicadores de evaluación tenemos clasifica según sus elementos y propiedades, cuerpos y figuras geométricas. En nuestras estrategias y actividades para la enseñanza, presentamos nuestro tema como tal. Tenemos el tema de triángulos, cuadrados, rectángulos y círculos, haciendo énfasis a las figuras geométricas. Para iniciar nuestra clase, nosotros proponemos empezar esta clase con las figuras, con una dinámica que se llama Casa de las Figuras Geométricas, en donde se le presentará al estudiante diferentes tarjetas con diferentes figuras geométricas. Al lapso de esta dinámica se darán las siguientes indicaciones. Mientras el estudiante tenga una tarjeta, sea con cuadrado, rectángulo o triángulo, el estudiante va a identificar a su alrededor, en su entorno, la figura geométrica que le corresponde. Al momento de sonar una música o una señal que el docente vaya a dar, el estudiante debe dirigirse y ponerse en el lugar donde está la figura geométrica según su entorno. De esta manera, el estudiante hará relación entre figura geométrica de su tarjeta y de la que vendría siendo su entorno cotidiano. Dentro de esto, nosotros tenemos también nuestra actividad 2. Se pide a los estudiantes que mediante unas tarjetas que previamente el docente va a tener equipadas, se presentarán y se harán las siguientes preguntas. ¿Cuántos lados tiene esta figura? ¿Son iguales todos los lados? ¿Qué diferencia ves entre estas figuras? A lo que los estudiantes deben responder según crean correspondiente y según observen en las fotografías predispuestas. En la reflexión nosotros ponemos qué figuras de las que vimos tienen lados rectos y cuáles no. Hay figuras con más o menos lados. Con los estudiantes vamos a trabajar el triángulo, cuadrado, rectángulo, círculo. Y vamos a hacer la reflexión. Triángulo, ¿cuántos lados tiene? Cuadrado, ¿cuántos lados tiene? Rectángulo, ¿cuántos lados tiene? Círculo, ¿cuántos lados tiene? Y en cada una de las figuras ir haciendo una pequeña reflexión. Triángulo, 3 lados con diferentes medidas o puede ser con las mismas medidas. Cuadrado, 4 lados de todas las medidas iguales, rectángulo y así sucesivamente. Haciendo énfasis que en el círculo no tenemos ningún tipo de lados, que es una figura que no tiene lados en sí. Como actividad 2, nosotros proponemos el dibujo en el pizarrón, una figura que se va a mostrar para que el estudiante pueda crear ya sus propias figuras geométricas. Los estudiantes deben eh, con, eh, completar con las siguientes preguntas. ¿Qué figura tiene más lados? ¿Cuál no tiene lados? ¿Qué figuras tienen todos los lados iguales? Escriben la respuesta en el pizarrón para que todos puedan ver las diferencias y las similitudes entre cada una de las figuras ya plasmadas. Explica a los estudiantes las características de cada una de estas figuras como tal. Y tenemos el ejercicio. Tenemos ya un ejercicio en
la cuestión de nuestra actividad. Actividad práctica, dibujar las figuras geométricas, materiales, se utilizará hoja de papel, lápiz de colores, lápiz, pinturas, y las instrucciones son las siguientes. Los estudiantes deben dibujar en una hoja un triángulo, un cuadrado, un rectángulo y un círculo. Luego deben colorear cada figura con un color diferente para de esta manera identificar. El propósito de esta actividad es que los estudiantes apliquen todo lo que se ha venido desarrollando durante esta clase, dibujando y coloreando según las figuras geométricas. Es decir, en esta actividad, él puede dibujar un paisaje netamente con figuras geométricas. En este paisaje debe encontrar lo que vendría siendo cuadrados, pintarlos de un solo color y círculos de un solo color. Para de esta manera clasificar, adicional a esto, se puede implementar diferentes fichas con figuras geométricas para que el estudiante pueda identificar las figuras que nosotros vamos a seguir trabajando en la cuestión. Adicional a esto, nosotros tenemos los elementos y actividades de evaluación. En estas actividades de evaluación, nosotros tenemos la clasificación de las figuras. Como materiales tenemos tarjetas o láminas con triángulos, cuadrados y círculos de diferentes tamaños. Las instrucciones, preparar las tarjetas entre los, repartir las tarjetas entre los estudiantes. Se pide a los estudiantes que la clasificación de las figuras en 4 grupos para que de esta manera puedan ir también clasificando las figuras geométricas. Cada estudiante debe colocar su tarjeta en el grupo correspondiente para que la clasificación sea de una mejor manera. El propósito es evaluar si los estudiantes pueden clasificar correctamente los tipos de figuras geométricas para que de esta manera tengan una conceptualización de las figuras geométricas tanto en nuestro entorno como en geometría. Esta ha sido la planificación microcurricular del grupo número 3. Muchas gracias por su atención.